Nos encontramos en un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión hablaremos del turismo de salud en España. Para ello me acompañan a mi izquierda José María Pérez de Olacoechea, director de Desarrollo Internacional de Quirón Salud y miembro de IRIS. José María, buenos días. Buenos días, muchas gracias. A su lado, Mónica Figuerola, directora de Spain Cares. Mónica, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. A mi derecha, Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa. Buenos días. Muy buenos días. Y a su lado, Olga Ganatovska, responsable de NISA Internacional. Olga, buenos días. Buenos días, muchas gracias. En el primer punto abordaremos el análisis del sector del turismo de salud en España y para eso, Mónica, por favor, me gustaría que me comentaras cómo está a día de hoy la situación de este sector. Bueno, pues yo creo, Cristina, que nos encontramos en un momento histórico. Histórico porque por primera vez y desde hace aproximadamente 2-3 años, dos industrias como son la salud y el turismo se han decidido unir y apostar claramente por un nuevo modelo de negocio que es el turismo de salud. Yo creo que lo han hecho de una manera muy clara, muy contundente, a través también de la cooperación privada. Desde COE surge una iniciativa que es potenciar el turismo de salud y las principales patronales de las dos industrias deciden constituir el clúster español de turismo de salud. Inmediatamente hablan con el Gobierno de España, tanto con salud, con sanidad como con turismo, y se decide apostar por este modelo nuevo de turismo que es el turismo de salud. Por eso digo que estamos en un momento histórico porque nunca hasta ahora dos industrias tan dispares y tan alejadas habían decidido unirse para promocionar y para posicionar a España en el mercado internacional como un destino, pero también para trabajar de manera conjunta en sentar metodologías, en crear producto, en definir estándares, en prototipos y de alguna manera consolidar de una manera muy solvente el turismo de salud en España. Probablemente se ha llegado, y no pasa nada por decirlo, tarde comparativamente con otros mercados, con otros países de la competencia, pero sí que se está haciendo desde un punto de vista muy firme y con mucho rigor. Industria y salud, ¿puede participar otro sector económico en un futuro en este campo? Bueno, yo creo que muchos sectores económicos se pueden beneficiar del desarrollo del turismo de salud, desde el punto de vista de que cuando damos datos siempre damos datos de efectos directos, sin tener en cuenta muchas veces los efectos indirectos o los efectos inducidos en la economía española que puede generar el turismo de salud. Pero evidentemente muchos sectores se pueden beneficiar y nosotros nos podemos beneficiar también del desarrollo de otros sectores, la tecnología, la educación, el talento, ¿no? En definitiva, el comercio. Y por supuesto todas las industrias complementarias a la industria turística, la investigación. Es decir, yo creo que las oportunidades son extraordinarias. Nos gustaría también conocer la opinión de los grupos hospitalarios, especialmente que nos hicieran un análisis DAFO, cuáles son las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades de este turismo. Enrique. Bien, yo creo que me ha citado como aseguradora, pero como tenemos una red propia, no tengo ningún inconveniente en hablar. De todas formas, puntualizando la primera cuestión, vamos con mucho retraso. Es decir, la oportunidad evidentemente es importante, pero vamos con mucho retraso en el tema de turismo de salud en nuestro país. Y además hay muchas cosas por hacer, porque para poder alcanzar a los que se han dedicado al turismo de salud antes, tenemos muchas obligaciones. Entre las fortalezas que tiene nuestro país está en que es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y que tiene una reconocida calidad en la asistencia sanitaria que se produce en el país, probablemente porque es uno de los países donde la selección de los estudiantes de medicina de una parte y la formación de los especialistas de otra, muy reglada, hace que el nivel medio de formación del médico español es de calidad alta en comparación con otros países. En la mayor parte de los países los centros hospitalarios potentes forman buenos médicos, pero a nivel general en el país a lo mejor no todos los médicos tienen el mismo nivel de formación. En España la formación médica de los profesionales es alta, ese es un valor. Entonces, uniendo esos dos valores, es decir, un modelo de funcionamiento de la asistencia sanitaria fiable y una tradición en la capacidad de atracción al turista importante, porque en España llevamos muchos años siendo de los países líderes en los movimientos turísticos internacionales,
pues son dos factores muy positivos de cara a pensar en que la colaboración de ambos puede dar lugar a ser una potencia en el turismo de salud, pero hay muchos inconvenientes todavía por resolver. No tenemos tradición en el ámbito sanitario de el comportamiento necesario por parte de los profesionales en relación con el paciente no propio. Los hospitales, en general, tienen un nivel de acreditación muy poco homogéneo, que es una de las características que han desarrollado los países que van por delante de nosotros en el tema del turismo de salud. Uno de los requisitos para que venga gente de fuera a demandar asistencia sanitaria es que puedan recibir donde viven un nivel de información suficientemente fiable de la capacidad de respuesta sanitaria que tiene el país a donde pretenden dirigirse. Y para eso hay que tener unos niveles de información y unos niveles de acreditación contrastada que permitan a los países receptores tener una información fiable del país donde se va a prestar la asistencia. Y en eso todavía tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Alguno de los dos representantes de los grupos hospitalarios encuentran también amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades en este sector? Pues yo no puedo estar más de acuerdo con Enrique. Yo creo que está bien que hemos hecho un esfuerzo en su momento histórico, como dice Mónica, pero es verdad que llegamos muy tarde y además no tenemos el sitio que nos merecemos en el mundo. No se hace justicia a la calidad sanitaria que tiene España para su posición con el resto de los países. Entonces, hay una evidencia que es que en España tenemos un nivel de prestación sanitaria absolutamente outstanding, fenomenal, y eso lo demuestra, por ejemplo, que la OCDE, hay un informe de la OCDE que dice que somos el segundo país del mundo en esperanza de vida después de Japón en el año 2015, y por lo tanto pues tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ser capaces de, llegando tarde, dar algo distinto a los diferentes mercados emisores de turismo médico. A nuestro favor juega que la medicina, yo no soy médico, pero el otro día nuestro presidente decía que los próximos 25 años de medicina van a ser mucho más potentes en avance médico de lo que han sido los 150.000 años anteriores, ¿no? Y entonces, digamos que se avecinan grandes cambios en la prestación sanitaria a todos los niveles. También se hablaba de que ha nacido la persona que va a vivir 200 años, ya está viva. Entonces, esas cosas, y debido a la calidad que tiene España a la hora de hacer ese tipo de prestación, pues quizá nos ponen en nosotros un extra de responsabilidad a la hora de poder suministrar pacientes internacionales a nuestros hospitales, ¿no? Tenemos que competir tanto con países receptores como Turquía, que ha volcado todo su aparataje político y empresarial en ese sentido, como Estados Unidos, que es indiscutible en el tema oncológico y de cáncer hace mucho tiempo, o como Alemania, que ha sabido posicionarse mucho antes que nosotros en la parte técnica e industrial. Pero bueno, ese reto quizá pone en nuestros tejados más presión y debemos de ser capaces de juntos encontrar, y con la ayuda de Spenkers, por supuesto, de encontrar esas fórmulas, y esas fórmulas que pasan inexorablemente por la ayuda del gobierno español. Porque esa era mi siguiente pregunta. Hablamos de un momento histórico, pero también hablamos de retraso. ¿De qué manera está respaldando la Administración al turismo de salud en España? Yo creo... perdón. No. Olga, por si dejar hablar me los quieren temas, porque si no... responder a la pregunta. ¿Ayuda al gobierno al turismo de salud, a los grupos hospitalarios privados a impulsar este sector? De verdad, hasta ahora no encontramos ninguna ayuda de parte de administración y de gobierno. Además, a veces encontramos un gran problema, es el tema de visados, porque muchos países que son fuentes de nuestros pacientes son países que son de fuera de Unión Europea, entonces necesitan un visado para entrar al país. Y muchas veces consulado español no quiere emitir un visado a un paciente africano, ruso o de otro país de bajo nivel económico, aunque por ejemplo estos pacientes sí que tienen una solvencia económica bastante alta, pero sí que encontramos este problema. Segundo problema que de momento encontramos, que es digamos, la competencia entre sanidad pública y privada.
De verdad que la sanidad pública en España está bien desarrollada, pero tenemos bastante cola de espera para acudir al médico, y la sanidad privada sí que puede ofrecer la asistencia sanitaria inmediata. Pero en este momento encontramos este gran problema que un paciente internacional que viene aquí puede recibir una asistencia inmediata. El paciente, la persona que vive en España y tiene seguridad social no puede hacer, tiene que esperar unos 3 años. Entonces muchos gobiernos no quieren apoyar la sanidad privada en este caso y quieren desarrollar más sanidad pública. Bueno, lo que ha pasado en Barcelona hace poco, por ejemplo, que eso confirma. Y de verdad ahora en Valencia tenemos el mismo problema, porque tenemos una niña que está en la FE y quiere acudir a nuestros centros de neurorehabilitación y no lo puede porque la sanidad pública no lo permite. Yo, sí. si me permites, claro, por alusiones, ¿no? Porque yo creo que si Speinkers está en esta mesa es un poco en representación de la Administración General del Estado. Hay que recordar que Speinkers está conformada, por supuesto, por los socios privados, de los que además aquí tenemos una representación, y agradecemos ese apoyo y esa confianza del sector privado sanitario en Speinkers, pero hay que reconocer que si no fuera por el Gobierno de España, Speinkers no existiría, ¿no? No existiría porque no se le hubiera dado la legitimación para actuar como interlocutor por parte de la Administración General, pero sobre todo porque además todo lo que implica la promoción internacional de España se hace en colaboración de un convenio con el Instituto de Promoción Exterior, con Tour España, que es la que nos apoya en todas las acciones internacionales. Por otra parte, contestando un poco al ruego, ¿no?, de Nisa, ahora mismo Speinkers es el interlocutor válido con asuntos de extranjería para gestionar, flexibilizar, evangelizar, si me permitís también la palabra, a este departamento para que conciba la idea de que el turismo de salud es una gran oportunidad económica para España y que tienen que tomar medidas eficientes para gestionar esos visados, esos mercados, esos países emisores que necesitan venir a España. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en varias líneas: la promoción internacional con Tour España, la gestión de visados con asuntos de extranjería, también a través del Ministerio de Turismo, y otras muchas más acciones que yo no tendríamos tiempo aquí para extendernos, como mejorar las estadísticas nacionales, la metodología de cuantificación, que es turismo de salud, que es turismo sanitario, que es medicina turística, cómo definir a esos turistas, cómo atenderlos, formación, muchísima formación a través de diferentes acuerdos, por ejemplo con la Escuela de Organización Industrial, para prestar esos servicios a los centros sanitarios que mejoren la atención al cliente. Es decir, hay una batería de acciones muy interesante que estamos poniendo en marcha, que vamos a poner en marcha los próximos meses gracias a la colaboración con el Estado español. Sí, pero sin que se sienta aludida la representante de Speinkers, la realidad es la que es, y la realidad es que desde el punto de vista de política sanitaria de Estado, la política del Ministerio de Sanidad en relación con el sector privado es inexistente, por decirlo de una manera suave, inexistente. El sector sanitario privado, para poder ser un referente a nivel internacional, tiene que tener a nivel nacional un reconocimiento, una capacidad de inversión y una capacidad de distribución en el territorio que depende fundamentalmente de la estructura asistencial del país, no de fuera. Es decir, para cuando el turismo tenga el volumen suficiente para permitir que el sector de la provisión privada tenga una capacidad de respuesta potente, pueden pasar años. El sector de la provisión privada vive fundamentalmente de la asistencia sanitaria del país. Y en ese sentido, las facilidades que da la administración pública sanitaria para que el sector privado se revitalice, invierta y permita generar el sustrato suficiente para hacer una potente oferta a nivel internacional, no se dan. Entre otras cosas porque el Ministerio de Sanidad no tiene mucha capacidad de gestión de la asistencia sanitaria, que está descentralizada a 17 comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma tiene su propia política sanitaria, entre comillas. Y como se ha comentado hace un momento, pues ahora mismo la corriente de los que rigen las comunidades autónomas desde las últimas elecciones es no concertar con lo privado.
Entonces, asfixiar al sector privado en lo que es la asistencia del día a día en el país no permite que el sector privado remonte y haga el esfuerzo que tiene que hacer de mejora, de acreditación, de incorporación de tecnología, de innovación en la parte de marketing y de gestión de la atención al paciente de fuera, si aquí no se le da ningún tipo de facilidad, y esa, desgraciadamente, es la realidad a día de hoy. Lo cual no quiere decir que nos estén poniendo ya algunas soluciones o algunos mecanismos para tratar de empezar a cohesionar un poco todo lo que puede dirigirse a dar una oferta hacia afuera, pero estamos, con perdón, en pañales. Al hilo de lo que decía Enrique, también me gustaría preguntarle si al igual que ha cambiado el signo político en muchas de las comunidades autónomas, ahora estamos en un proceso de negociaciones y de momento no conocemos cuál será el próximo gobierno, un cambio de signo político en el gobierno central también echaría por tierra el lento crecimiento o el reciente crecimiento que acaba de hacer el turismo salud en España. No sé, desde parte de los grupos hospitalarios, no sé si lo ven también como una amenaza, que cambie el signo político como en aquellas comunidades que comentaba Enrique y se ralentice, incluso se pare. No debería, es decir, las políticas de Estado deberían ser políticas de Estado, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, que haya un gobierno de un signo político o de otro no debería de ser trascendente, aunque luego en la práctica puede serlo, pero no debería. Aquí estamos hablando de algo que debería ser una política de Estado. Es decir, la potencia, me van a permitir una digresión. Antes José María ha dicho que que puede que haya nacido ya la persona que va a vivir 200 años. Es posible, pero lo que sí es seguro es que a día de hoy la industria sanitaria en los países desarrollados es una de las industrias más potentes de los países desarrollados, de mayor consumo de recursos y al mismo tiempo de mayor generación de riqueza y de paz social. En los países desarrollados el gasto medio por persona está por encima de los $2.000 de media, en Estados Unidos más, pero en general en el mundo desarrollado. Y en cambio en el resto del mundo, es decir, y el mundo desarrollado somos 600 millones de personas, más o menos, pues los otros 7.000 tienen un gasto medio de $90 por persona. Lo cual quiere decir que el potencial de crecimiento de todos esos miles de millones de personas es enorme y la sanidad se va a ir convirtiendo con el tiempo en uno de los factores más importantes de desarrollo social y de desarrollo económico. Por lo tanto, estar ahí, estar entre los países que son referencia para los demás en el sector sanitario es fundamental, tiene que ser consecuencia de una política de Estado. Y en la política de Estado o se colabora entre el sector público y el sector privado o no hay política de Estado que valga. Me parecía que por aquí José María y Mónica también tenían alguna apreciación en este punto. A mí lo que me parece, recapitular un poco lo que estamos hablando, que yo creo que estamos todos de acuerdo, me parece que lo que nos pasa en la sanidad le pasa al país también. Somos, por un lado, yo soy de los que firmemente creo que tenemos la mejor sanidad del mundo, sin ninguna duda. Gastamos aproximadamente el 9% del Producto Interior Bruto en sanidad, los animales están al 13%, y además de eso la percepción sobre la sanidad en nuestro país pues, está desfigurada porque verdaderamente yo creo que los ciudadanos no saben valorar el lujo que tenemos. Entonces los que viajamos por el mundo y visitamos otros sistemas de salud, etc., cuando volvemos sabemos que urgencias de la paz es un lujo al alcance de muy pocos por mucho dinero que tengan en otros países. Eso por un lado. Por otro lado, también, y decía que es parecido a lo que le pasa a la sanidad, lo que le pasa al país, es triste ver cómo somos incapaces de ponernos de acuerdo en algo tan elemental como sumar esfuerzos para atraer a nuestro sector privado pacientes que están dispuestos a gastar dinero por su salud. Y nosotros, como decía antes, podemos curarlos y sabemos curarlos. Y no lo hacemos, pues, por ejemplo, con el tema de los visados, que apuntaba antes Olga. El tema de los visados es un fiel reflejo. O sea, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores es absolutamente una máquina perfecta de controlar los riesgos. Y lo hacen bien. Pero no podemos competir
con alemanes que se alían entre ellos y dan, por ejemplo, visados en arrival para diferentes nacionalidades. O no podemos competir con Turquía, o no podemos competir hoy en día con Grecia, que está recibiendo 200 ciudadanos libios al día. Y no lo hacemos porque no hay una colaboración entre los diferentes agentes que están metidos en ese problema. Por ejemplo, cuando hemos estado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría General de Consulares, o en este caso la Dirección General de Consulares, nos dicen que es un tema de seguridad nacional, que Libia o los países del norte de África evidentemente tienen un problema relacionado con el extremismo, con el terrorismo, etc. Decimos, bueno, pues vamos a buscar juntos fórmulas que hagan que ese riesgo que corremos, pues podamos minimizarlo o hacerlo desaparecer. Y las tenemos. No me extiendo mucho más. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Sí. ¿Cuál sería? Porque quiero decir. ¿Cuál sería? Pues mire, ¿cuál es el riesgo? ¿Que el paciente no vuelva? Pues hay países que articulan sistemas para que el paciente tenga que volver sí o sí a su país. Pues pongámoslo en marcha, ¿no? Por eso, a ver si nos ponemos de acuerdo entre todos y Spenkers nos ayuda. Sí, bueno, yo simplemente, sin ser sospechosa de venir aquí a defender a ningún gobierno, sí que quiero decir que cuando decía que estábamos en un momento histórico es porque justamente ha sido en la última legislatura cuando se han dado los pasos firmes para apostar por el turismo de salud. Creo que más desde turismo, evidentemente, que desde salud o desde sanidad, pero desde luego se ha dado ese paso firme para apostar por el posicionamiento de España en los mercados internacionales. Nosotros, desde Spenkers, gobierne quien gobierne, tenemos ya preparada una hoja de ruta muy clara, con unas peticiones muy contundentes a todos los niveles, de una manera muy transversal de lo que tiene que hacer España para realmente competir de manera seria, con rigor y con paso firme en esta carrera del turismo de salud. Y esto lo tenemos claro. Y uno de los temas, evidentemente, y el eje fundamental, es el tema de visados. Ya estamos trabajando, estamos un poco expectantes porque evidentemente esta coyuntura no favorece que se den una serie de pasos, pero entendemos que, como dice Enrique, esto tiene que ser una política de Estado. Confiamos en un gobierno que vea, como nosotros, que esto tiene que ser una política de Estado y que se apueste ya, pero seriamente, por esta cuestión. Desde luego nosotros vamos a estar de la mano del sector privado, vamos a estar de la mano del sector público, proponiendo ideas y marcando esa hoja de ruta para que efectivamente España se convierta en un líder en turismo de salud a nivel mundial. Y ya para cerrar este bloque, Mónica, ¿tienen un plan B por si entra el gobierno algún signo político, como ya están en otras comunidades y están diciendo que no van a concertar y van a revertir lo que llaman las privatizaciones del sector sanitario? En lo que concierne al turismo de salud, Spenkers tiene una vocación de asociación privada y por lo tanto de apoyo al sector privado y que se constituya gracias al sector privado. Yo creo que el sector privado tiene que ser independiente de las políticas públicas, tiene que tener la suficientemente valentía para tirar de este carro y evidentemente si el sector público coopera pues será mucho más fácil, pero el sector privado tiene la suficiente fuerza y la suficiente, yo creo, solvencia para liderar este camino. Pasamos al siguiente bloque. Me gustaría preguntarle a Olga, hablemos de la facturación del público objetivo. ¿Cómo es el paciente o el turista sanitario que viene a España? ¿De dónde procede? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué necesidades? Pues si hablamos del turista sanitario, que tenemos que hablar de diferentes sectores y de diferentes conceptos. Hoy en día se divide tres conceptos de turismo sanitario, que es turismo de salud, que se entiende como desplazamiento del paciente para recibir un tratamiento en un país de destino. Normalmente estos pacientes que vienen a recibir el tratamiento en un país de destino tienen un problema de salud grave o medio, o muy pocas veces que el problema es muy leve, y muchas veces estos pacientes o tienen una solvencia económica o les paga el Estado, una fundación o el gobierno, una health authority. Hoy en día que hay muchos pacientes que vienen a España a realizar exactamente este tratamiento, que hablamos de las enfermedades muy graves como oncología, como además oncología infantil sobre todo, como rehabilitación, como tratamientos de cirugía cardiológica, cardioinfantil y otras enfermedades muy raras, porque en su país de origen no tienen remedios para tratar esta enfermedad. Normalmente hoy es un nivel muy bajo de atención de asistencia sanitaria en este país, o por ejemplo es que no hay remedios, no hay diagnóstico, porque estos pacientes
en la mayoría de los casos vienen muy mal diagnosticados, que tenemos que empezar todos desde el nuevo, y muchas veces pacientes pierden el tiempo recibiendo el tratamiento en su país de origen y después vienen aquí y sale que tienen otra enfermedad, porque esto sí que pasa. Y también podemos hablar de otro concepto de turismo sanitario, que es turismo médico, que normalmente se define como práctica de viajar a un destino distinto del lugar de residencia para obtener tratamiento médico y realizar todas las actividades propias de turista. Normalmente estos pacientes vienen aquí a viajar, a descansar y pues realizar un tratamiento como cirugía plástica, por ejemplo, digamos un antojo, o un chequeo que también les gusta, un chequear, sí, es una medicina preventiva más bien. Y también pueden pedir una segunda opinión o muchas veces acuden por urgencias. Si nosotros hablamos de facturación, pues el paciente con un problema grave sí que factura más, porque sí que gasta mucho más que un paciente, que un turista de turismo médico. ¿Por qué? Porque los tratamientos son mucho más caros. Si hablamos de las cantidades de los pacientes, sí que hay más pacientes que pues, quieren viajar y recibir algún tratamiento, ¿vale? Por ejemplo, cirugía plástica, sí que hay más, porque es más cómodo, es más... ¿Tienen cifras en concreto de cuánto gasta de media el turista de salud? Mira, si hablamos de un turista que viene solo a viajar y recibir un tratamiento así, cirugía plástica, un chequeo, podemos hablar de unos 3-5 mil euros del paciente. Y si hablamos de un paciente que viene a realizar un tratamiento de una enfermedad grave, el medio es de 20-30 mil euros por paciente al mes. ¿Y los grupos hospitalarios en qué más se están especializando? ¿En esos pacientes graves, en darle esa atención o esa también complementariedad con el turismo en sí y con venir al país por placer? Yo diría que hay diferentes, sí. Sí, es que hay que diferenciar lo que es el turismo de salud de lo que es la asistencia sanitaria a terceros no propios del país. Que son, porque aquí precisamente en la parte de lo que podríamos llamar, como han dicho, el turismo médico, aquí no ha tenido muy buena prensa entre los profesionales, fundamentalmente porque hasta ahora lo que estaba ocurriendo es que atendíamos a pacientes de fuera para que ellos se beneficiaran del sistema sanitario de nuestro país sin tener que hacer frente a costes que tienen que hacer en sus países de origen. Por ejemplo, si un inglés viene aquí de vacaciones y aprovecha su estancia aquí para pasar por las urgencias de un hospital público o privado, para que le atiendan de una dolencia que allí tiene en su Servicio Nacional de Salud, lista de espera y copago, y aquí no paga, pues para él es un beneficio, pero para el país nuestro es un perjuicio, porque hasta ahora no había un buen mecanismo de compensación de los costes de la asistencia. ¿Lo hay ahora? Ahora lo hay mejor. Desde que ha aparecido la norma, que era a lo que me quería referir, la norma de la asistencia sanitaria transfronteriza, se supone que eso va a permitir poner en marcha los mecanismos de compensación entre países para que los ciudadanos europeos podamos circular por el territorio y recibir asistencia donde elijamos recibir asistencia a cargo del país donde residimos. Pero eso es a partir de ahora, a partir de la entrada en vigor de esta normativa. Hasta ahora no había funcionado muy bien. Pero eso solo es una parte de lo que podríamos llamar turismo de salud. El turismo de salud no es eso. El turismo de salud tiene un componente de turismo médico, que es para resolver enfermedades en curso, y un componente de turismo preventivo o de turismo de salud, no de enfermedad, que es lo que por ahí se llama wellness, que es pues la gente que quiere venir a pasar unos días en un balneario, que quiere hacer determinados mecanismos de rehabilitación o recibir determinada asistencia que no es curativa, que es electiva por parte del ciudadano, porque quiere mejorar su imagen, su estética, lo que sea. Son dos cosas distintas. El turismo de salud es el conjunto de todo eso. Hasta ahora nuestras administraciones regionales, por poner un ejemplo, se han dedicado más
al turismo preventivo, es decir, al turismo no médico, que al turismo médico, precisamente por esa falta de coordinación que ha habido y que sigue habiendo entre lo público y lo privado desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Eso es lo que no ha funcionado todavía razonablemente bien. Yo, si me permites, Cristina, simplemente por puntualizar, Enrique, totalmente de acuerdo en todo lo que ha afirmado. Sí que para nosotros, desde Speinkes, queremos ser muy claros, y eso es una de las labores que hacemos, definir qué es paciente, qué es turismo de salud, qué es turismo médico, qué es turismo sanitario, qué es medicina turística, y estamos trabajando también con las instituciones justamente para poder generar metodologías y que todos hablemos de lo mismo y tengamos fuentes estadísticas fiables. Porque yo no me atrevería a dar datos de facturación si me preguntaras. No los hay. Los damos, pero no son fiables. Es decir, no se sostiene una metodología rigurosa. Están grabando, Mónica. No importa. Yo creo que estamos en una etapa fundamental de evangelizar, de sensibilizar y de hablar con propiedad. Y yo creo que ya ha llegado el momento de hablar con propiedad y de tener estudios, informes serios, rigurosos y metodologías que hablemos todos de peras y peras y no mezclemos, ¿vale? En ese sentido, también el último apunte para Speinkes, turismo de salud también estaría conformado, y siempre queremos hablar de turismo de salud como aquel turista que viene a España con la motivación principal de recibir un tratamiento en un centro privado. Para nosotros esto es un matiz fundamental, pero también incluimos tratamientos en balnearios de aguas minero-medicinales declaradas como tal por la ley de minas, y también todo lo que implica la dependencia, es decir, la tercera y la cuarta edad que viene a España a retirarse, a descansar, pero también incluimos dentro de nuestro core, dentro de nuestra esencia de modelo de negocio, todo lo que es la dependencia.